Saludos a todos. Aquí estamos en un entorno bien espectacular, a la ladera, las faldas de este hermoso volcán, para hablar de otro concepto que va a ser, bueno, una continuación de este tridente espiritual que habíamos visto en estos últimos, digamos, como 3 capítulos. Un nuevo concepto que también va a abrir, bueno, pues otra, vamos a decir, como estructura trina, otro tridente espiritual, que nos va a hablar de 3 aspectos, o 3 actitudes, o 3 formas o maneras de relacionarnos con nosotros mismos y con la vida. En el capítulo anterior habíamos hablado de la entrega, y esa entrega está vinculada a este primer aspecto de este nuevo tridente, que le vamos a llamar, o le vamos a denominar, la apertura. ¿Cuánto estamos dispuestos a abrirnos a nuevas experiencias? ¿Qué actitud logramos desarrollar en nuestro interior para abrirnos a conocer nuevas personas, tal vez conocer nuevos lugares, incluso, vamos a decirnos, como abrirnos a nuevos sabores, a nuevos aromas, nuevos paisajes, nuevas músicas o ritmos? Es decir, tenemos como seres humanos, vamos a decir, como la habilidad innata de, una vez adquirido ciertas sensaciones de tranquilidad o de calma, ciertas sensaciones de seguridad, nos quedamos como, como dentro de eso que se denomina zona de confort, porque sabemos desarrollarnos o interactuar dentro de esos márgenes, y a veces, no tenemos una apertura para, como decía al principio, vivir nuevas experiencias. Si observamos en la naturaleza, por ejemplo, el lago podría ser esa zona de seguridad o de confort, esa zona conocida, con unos límites ya estructurados, ya marcados, pero si observamos ese lago, pues tiene un flujo, ¿no?, de entrada y de salida en relación al agua que lo alimenta o lo nutre. Entonces en nuestra vida también hay ese flujo, hay ese entrar y ese salir, y vamos a decir que ese ritmo que adquiere ese flujo pues está determinado por este aspecto que llamamos apertura. Más nos abrimos a intercambiar con nuevas personas, eso implica, no solamente entregar algo de nosotros mismos, sino poder recibir algo de un otro. No nos damos cuenta, pero a veces interactuamos con personas o en lugares y no lo hacemos desde esta apertura, y por consiguiente no incluimos en esa estructura que nosotros somos elementos nuevos. Cuando uno viaja a diferentes territorios o diferentes culturas, pues hay ciertas tradiciones o ciertas maneras de hacer las cosas, o incluso formas de hablar o de gesticular, que cuando vamos a esas experiencias desde esta apertura, pues a veces podemos incluir algo de todo eso en nosotros mismos e ir adquiriendo ciertos matices distintos a los que previamente llevábamos, ¿no?, antes de esa experiencia. Entonces, esta apertura nos habla de una confianza en las experiencias de la vida, una confianza en nosotros mismos a la hora de interiorizar eso nuevo. Y mucho de nuestro proceso individual, mucho de nuestra evolución o de este desarrollo personal, pues a veces se queda
ralentizado o se queda relativamente estancado porque no logramos generar esa apertura interna para abrirnos a esas experiencias que no conocíamos, que están ahí para aprender a disfrutar de ellas y evidentemente para lograr interiorizar un aprendizaje o para lograr encontrarnos a nosotros mismos en otro lugar que nos resulta tan conocido, que no nos resulta tan familiar. Así es que aquí tenemos esta nueva estructura de este nuevo tridente espiritual, que es la apertura, un concepto que podemos meditar o reflexionar sobre ello para poder observar cuánto de nosotros logra abrirse a la vida, abrirse a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevos lugares, abrirse en términos sensoriales a algo que no conocemos y que la desconfianza, el miedo o ciertas inseguridades puede hacer que esta apertura no sea total, se convierta en una apertura parcial, selectiva y por consiguiente condicionada a ciertos elementos o ciertos valores que tal vez cada uno de nosotros pone de forma consciente y a veces también de forma inconsciente. Así es que un bonito término, vamos a decir, la apertura, para reflexionar y poder observar diferentes ámbitos de nuestra vida, ese nivel de apertura que tenemos a nuevas experiencias.